Muchas gracias, Manuel, por recibirnos en tu biblioteca. Pues Teníamos encantado. muchísimas ganas de venir. Como hay que empezar por algún sitio, empecemos por el principio de esta biblioteca. ¿Cuándo nace? Bueno, la cosa empezó cuando yo estudiaba bachillerato y con 12 años empecé, bueno, pues a lo que es el inicio de mi biblioteca con estos libros. Eran de autores clásicos, también contemporáneos. Este es de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, y es una edición de mediados de 50 que entonces valía 3 pesetas. Yo entonces ni siquiera tenía 3 pesetas. Encontré un sistema que es a mis compañeros del instituto, pues les vendía estos libros y me ganaba 50 céntimos con cada ejemplar. Y entonces con estas, digamos, pequeñas ganancias fui comprando pues unos cuantos libros. Y este es el de Oscar Wilde. Sí, como este de Carlos Dickens. Hay un curioso volumen que es Antonio Mingote, pues es conocido naturalmente porque fue el gran dibujante de humor. Y esta fue su primera novela. No sé si luego volvió a escribir en este género. Y este se titula, este libro, Las palmeras de cartón, que se la editó Ángel Palomino, que era compañero suyo. Palomino era director de hotel y al mismo tiempo escribía libros de humor. Tengo una costumbre, en muchos libros pues incluyo, pues aquí viene un dibujo de Mingote, de una invitación de un restaurante de Madrid donde se reunía la tertulia de Julio Camba. Y luego aquí recortes de periódicos. Lo unes a lo que lleva el autor, claro. Fíjate, ahora viene a cuento esto. Es una portada de ABC donde dice, y nosotros aquí empeñados en ser españoles a cambio de nada, ¿no? Lo digo por los independentistas estos de ahora, ¿no? Sí. Pues fíjate que estamos viene, hablando del año 2008. Tengo muchos libros de cine, teatro, música. La primera mujer que consta como periodista, reportera, lo que era entonces salir a la calle, entrevistar a personajes en sus casas y tal, fue Carmen de Burgos. Era de un pueblo de Almería, se vino a Madrid y frecuentó las tertulias literarias de los años 20 y Ramón Gómez de la Serna se enamoró de ella y se la llevó a vivir al Torreón de la calle de Velázquez. Y aquí tengo 2 volúmenes que encontré, son de los años 20. Casi 100 años. Confesiones de artistas. La Valencia, que era una gran bailarina, la Fornarina, que murió muy joven, una figura del cuplé, la Chelito, la célebre Chelito, la Niña de los Peines, una gran cantadora, quizá la mejor, la Sara Bernard, fíjate, en un viaje que hizo a Madrid, Quinta del 42, que es uno de los mejores libros de poemas de José Guierro. Estábamos en un cóctel en el Hotel Palace de Madrid, atiborrado de invitados, y en un rincón lo saludé, le llevé el libro y él llevaba una máscara de oxígeno, ya en la última época de su vida, por su enfermedad, y entonces en esas circunstancias, con la máscara y rodeado de gente, lo dejaba, tuvo la generosidad, estando en esas circunstancias. Yo mismo casi no me atrevía yo a mostrarle el libro porque lo vi... ¿Eres tímido, Manuel? Porque tú te has codeado con muchísima gente. Sí, yo era tímido, pero la profesión periodística me hizo superar esto. Cuando yo vine a Madrid, una de las primeras gestiones que yo hice fue para entrevistar a Azorín, que no solo no recibía ningún periodista, sino que si alguna vez recibió alguno, nunca decía nada, solamente decía sí, ¿no? Se abría la puerta, me recibía su mujer, doña Julia, y pude entrever en el portal, en el vestíbulo, al asomarme, el famoso cuadro de Ignacio Zuluaga que le hizo a Azorín y se veía leyendo con un paisaje castellano. Por aquí tienes varios libros del Café Gijón, no sé por qué tanta afición por el Café Gijón. Era entrar en un recinto diferente donde podías encontrarte allí en un rincón, por ejemplo, a Gerardo Diego y tantos otros. Entonces, entrar allí a tomarte algo, un café, era ver la gloria. Iban muchos actores también de la época. Y entonces, cuando empezaron a editarse libros sobre la historia de este café, pues a mí me interesó. Y reuní, creo que los 6 o 7 que se han editado. Y el primero fue este. Por cierto, lleva un dibujo de César, que es César González Ruano, que también dibujaba. Entre los deportistas no hay precisamente lumbreras. Entonces, Miguel Pardeza consiguió recopilar todos los artículos que había publicado González Ruano y publicó 2 tomos. Yo conocí a González Ruano, un escritor ya olvidado, lamentablemente, que fue el gran articulista de antes de la Guerra Civil y después de los años 40, 50 y parte de los 60. Él murió en 1965. Él se reunía en los cafés, empezó escribiendo en el Café Gijón y un día tuvo un problema allí con un Botones,
al que le encargó que le mandara unos artículos al periódico, el botón se extravió por el camino y se puso a jugar, no sé qué, los artículos cayeron en una alcantarilla y bueno, después de aquello ya no volvió a Gijón César González Ruano. Y le llevé este libro, él estaba ya acompañado de su mujer. Me extrañó porque le dijo a su mujer, y este libro lo he escrito yo, se lo había olvidado. Y decía, con la inauguración de una amistad. Esto lo repetía porque yo vi otras dedicatorias a otros, pero es bonita la frase, ¿no? Sí. Hacia 1943 o 44 los nazis lo encarcelaron y estuvieron a punto de fusilarlo. Por una historia que en este libro de Rosa Sala Rose, una historia de la que ya había rumores de que él había vendido a judíos pasaportes falsos y luego estos judíos caían en las redes de hermanos de los nazis y los fusilaban o los llevaban a un campo de concentración. Y entonces se cuenta esta parte oscura de la vida de César González Ruano que no tiene nada que ver, desde luego, con su calidad literaria como autor. Este es el libro que publicó un gran escritor, que era además un caricaturista estupendo, que fundó la revista Gutiérrez en los años 30, se llamaba Ricardo García, firmaba Caíto, de Ricardito, claro, Caíto, y a los pocos días de la muerte de Manolete, el 28 de agosto de 1947, en Linares, él estuvo presente en la corrida, fue uno de los pocos críticos que estuvo allí, y entonces escribió este libro sobre Manolete, un libro ya agotadísimo, bueno, este también... La portada hoy en día sería irrepetible. Sí, porque luego lo llevaron al hospital de Linares y allí entró el que quiso. La que no entró fue Lupe Sino, que quería casarse en artículo mortis, iba a casarse porque, claro, Manolete tenía una fortuna, ¿no? Y se lo prohibió don Álvaro Domecq. Le dijo que, estando en sus últimos momentos, Manolete solamente se había acordado de su madre, de doña Angustia Sánchez, y que no la citó a ella. Y entonces ella, al día siguiente, se vino a Madrid y se fue a casa donde vivía con Manolete y cogió todo lo que tenía, joyas y tal, y desapareció. Sí, Arcángel. Le puso de mote José Vicente Puente, que fue un gran escritor también de la época, hizo esta novela y también es un libro de coleccionista, de bibliófilo, si alguien lo encontrara. Era el torero que más cerca toreaba de los toros, el que impuso un torero vertical, un estilo. Con su muerte se creó el mito. Hay 50 y tantos libros de Cela. Cela ha publicado mucho. Y un día que fui a almorzar con él, dije, voy a ver si me dedico un libro, y entre ellos escogí este, La Cucaña. También es un libro que no es fácil de encontrar. El primer libro que publicó sobre sus memorias, que luego no las continuó, de su niñez. Y es precioso. Este libro, viejo y entrañable. Cuando yo tenía 19 años o 20 años, le hice la primera entrevista. Me colé en una fiesta, como la canción de Mecano, donde se presentaba un libro ilustrado por Picasso. Dejó a los invitados y durante media hora estuve haciendo una entrevista. Sí, lo único que me dijo, como solía hacer, dice, bueno, según me pregunte usted, si la primera pregunta, esto lo cortamos. ¿Sí? Sí, y seguimos media hora y no había sitio donde sentarse. Y entonces en el suelo, en un pad de estos, ¿cómo se llaman? Una especie de cojín, los dos. La pena es que no tengo esa fotografía, pero los dos en el suelo, y esa generosidad con un aprendiz de periodista que era yo entonces, nunca la podré olvidar. En la Gran Vía. Yo empecé escribiendo en Dígame, y aquí está Rocío Jurado. Este es Espartaco Santoni cuando vino a Madrid, mira, Sofía Loren, y esto es Ava Gardner, enfrente de la Audiencia Nacional, en la Plaza de las Salesas. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no rondase tu puerta, que no subiese de noche los tramos de tu escalera. A tu vera, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera.